¿Cómo le va, Polino? Muy buenos días. Roberto Novoa lo saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Le voy a pedir si pueden elevar el volumen, que lo oigo muy bajo. Ya está nuestra operadora trabajando en eso. Ahí me parece que se corrigió un poquitito, ¿verdad? Sí, un poco, sí. Bueno, usted ha tomado contacto, evidentemente, con los datos de Infobae. ¿Tienen que ver con la realidad? ¿Están medianamente acertados? ¿Efectivamente hay un 1000% de inflación ahí? Sinceramente no lo he podido constatar, los datos que publicó Infobae, no lo he podido constatar. Es posible que sea cierto, pero no he podido hacer el trabajo de... Mire, nosotros hemos hecho dos cosas. Primero, visualizar las fotografías de los precios del año 2003 y después ver los tickets del mismo producto en el año 2015. Pero además lo que hicimos fue poner ese precio a valor dólar en el 2003 y ese precio a valor dólar oficial en el 2015 y dólar paralelo. Ajá. Y ahí nos damos cuenta que un producto que valía 50 centavos de dólar en el 2003 hoy vale $2 y pico, por ejemplo. Uh-huh. Y esto confirma lo que dicen muchos economistas, que la Argentina está cara en dólares, por lo tanto ya hay una especie de problema serio en nuestra economía que le impide precisamente a los trabajadores, a los que menos tienen, acceder a los productos de la canasta básica. No sé si es esta la conclusión a la que ustedes arriban desde Consumidores Libres. Sí, por supuesto, que ha habido un proceso inflacionario muy importante, sobre todo a partir de enero del año 2007, que es cuando los precios comenzaron a descontrolarse. Y ha habido ahora, este año, una desaceleración en el proceso de aumento de los precios, motivado por 4 razones. En primer lugar, porque ha habido una retracción en la actividad económica. En segundo lugar, porque el año pasado, en el mes de enero, se produjo una fuerte devaluación del peso en relación al dólar de un 18%, y este año han habido mini devaluaciones. En tercer lugar, porque el año pasado hubo un fuerte aumento en el precio de los combustibles de un 40%. Este año, hasta este momento, el aumento en el precio de los combustibles en relación al 1 de enero es del 2,5%. Y por último, este año está funcionando con ciertas dificultades, por supuesto, todavía la política de precios cuidados, y el año pasado recién arrancó el 7 de enero y con muchas dificultades durante todo el año. De modo que la incidencia de esos 4 factores ha hecho que el proceso inflacionario se desacelere, aunque sigue siendo muy alto, ¿no? Uh-huh. Fíjese usted que en el mes de agosto de este año, los 38 artículos de la canasta básica de alimentos que Consumidores Libres viene relevando desde hace 20 años, cada 15 días, en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, ha tenido un aumento del 1,53%. Uh-huh. Y en cambio, el año pasado, en mes de agosto, fue del 2,85%, es decir, un 1,32% más. Y el acumulado, 1 de enero, 30 de agosto, este año fue del 15,07%, y el año pasado fue del 24,85%, es decir, un 9,78% más el año pasado que este año. De modo que estamos todavía con un índice de inflación muy alto, porque si en el mes de agosto hemos tenido el 1,53%, la inmensa mayoría de los países del mundo tienen una inflación de ese orden en todo el año. Claro, claro. Y nosotros hemos tenido, si bien la canasta básica de alimentos no es la inflación, porque
para medir la inflación hay que tomar no solo los alimentos, sino el calzado, la vestimenta, el transporte, la energía eléctrica, el gas, la vestimenta, el calzado, el turismo, etcétera. Pero de todas maneras está indicando que estamos todavía con un proceso inflacionario muy preocupante, y lo que más preocupa es que no existe una política antiinflacionaria, sino la única medida que se ha tomado es la de precios cuidados, que son precios de referencia con aquellos supermercados y negocios barriales que voluntariamente adhieren a este acuerdo de precios. Pero fíjese usted que, de acuerdo a un estudio que llevó a cabo la Federación de Empleados de Comercio de la ciudad de Rosario sobre un conjunto de artículos de la canasta de alimentos, el orden de rentabilidad que tienen las cadenas de supermercados, es decir, entre lo que le pagan al proveedor, al fabricante, y lo que le cobran al consumidor, oscila el nivel de rentabilidad entre un 40 y un 250%. Claro. Esos mismos supermercados en los países europeos o en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, el orden de rentabilidad oscila entre el 7 y el 9%, y los accionistas están contentísimos por el alto nivel de ganancias que obtienen, entre un 7 y un 9%. En la Argentina, esos mismos supermercados, el nivel de ganancia es entre el 40 y el 250%. Polino, un verdadero escándalo, ¿no? Polino, hablamos con la gente de la Federación Agraria ayer y nos comentaban que los reales importadores de granos no son los chacareros, sino nada más que 3 o 4 empresas que son los pools de siembra. El problema que parece tener la Argentina es un problema de concentración económica. Fíjense que en el tema alimentos hay nada más que 4 empresas, 3 extranjeras y Coto, la empresa nacional, que tienen la mayoría del mercado. Una revolución popular sería, como en los países serios, decir, bueno, miren, ustedes son monopólicos, por lo tanto, fijan los precios. Vamos a otorgarle segmentos del mercado, diversificar y que compitan entre ellos. Mientras tanto, nosotros llevamos 12 años viendo cuánto vale el gobierno, viendo cuánto vale el kilo de tomate. Me parece que es un error garrafal de gente ignorante de cómo funciona la economía en el mundo. Y otra cosa que se regula es lo que usted acaba de decir, el nivel de ganancia de esa distribución de alimentos, porque es un tema social que tiene que ver con la nutrición de la población, y ahí el Estado tiene que estar presente. Nada de eso se ha hecho en los últimos 12 años de Revolución Popular. Mire, cuando uno analiza lo que se le paga al productor agropecuario, ya sea por la leche, por las frutas, por las hortalizas, por lo que fuere, y lo que el consumidor paga luego en la góndola, la diferencia a veces oscila entre un 400, un 500, 700, y hay productos un 1700%. Los dos extremos de la cadena, el productor agropecuario y el consumidor, son los grandes perjudicados. Luego existen eslabones intermedios que son los que llevan la parte más grande de la ganancia. El año pasado, el Congreso Nacional, usted recordará que entre bombos y platillos, aprobó 3 leyes. Una modificando la ya célebre ley de abastecimiento, la otra creando el fuero judicial en las relaciones de consumo, y la tercera creando el Observatorio
de precios. Esta última tiene como propósito analizar entre funcionarios públicos de las áreas competentes, los representantes del sector empresario, los representantes de los trabajadores y de las entidades de defensa de los consumidores, la cadena de valor de los distintos productos, de modo tal de poder determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de los precios y luego el Estado para que actúe rápidamente sobre ese eslabón de la cadena. Tal cual. Estamos en el mes de septiembre y todavía no se ha puesto en funcionamiento ese observatorio de precios. Nuestra entidad no ha sido convocada en ninguna oportunidad para analizar la cadena de valor de un solo producto. De modo tal que es ahí donde se está fallando, en la implementación de las normas legales vigentes, porque normas legales existen, pero lamentablemente luego no se aplican, no funcionan. El Congreso aprobó el año pasado la creación del fuero judicial en las relaciones de consumo, que es un hecho importantísimo porque eso va a hacer que existan jueces especializados en derecho del consumo, fiscales especializados en esta materia, para tratar los problemas que todos los días tienen los consumidores con las distintas empresas, no solo con las de alimentos, sino con las de medicina prepaga, con las de telefonía celular, con las de los servicios públicos, etcétera, etcétera. Bueno, estamos en el mes de septiembre y la única etapa que se puso medianamente en funcionamiento es la primera etapa de la conciliación, pero no se avanzó para comenzar con los concursos, para designar los jueces, los fiscales, para poder avanzar en el funcionamiento de este nuevo fuero, que va a tener la importancia, cuando esté funcionando, la que tuvo hace 50 años atrás, cuando se creó el fuero en las relaciones laborales, que se partió que en la relación laboral hay una parte débil, que son los trabajadores, en relación de dependencia, y que en caso de duda, los jueces tienen que estar en favor de la parte más débil en la relación laboral. Ese mismo criterio se traslada ahora en este fuero de las relaciones de consumo, donde hay una parte fuerte, que es el sector empresario, generalmente una empresa multinacional, una empresa extranjera. Fíjese usted, en materia de telefonía celular, 3 grandes empresas monopolizando un mercado de 61 millones de líneas telefónicas, claro, y 40 millones de argentinos ahí totalmente subordinados a esas empresas. Bueno, y tampoco se ha avanzado en esta dirección, ¿no? Y donde cada provincia, cada legislatura de provincia tendría que sancionar una ley de adhesión a la ley nacional para que cada provincia a su vez pueda crear los tribunales en las relaciones de consumo. De modo que mientras no se pongan en funcionamiento estos instrumentos que los tienen los países centrales, porque nosotros no estamos inventando nada nuevo, lo tienen ya los países centrales. Bueno, nosotros para avanzar nos cuesta horrores, pasan años, y mientras tanto la parte más débil en la relación de consumo sufre las consecuencias
de incesantes aumentos de precios y cuando se tratan de servicios públicos, la mala prestación en la calidad de los mismos, ¿no? Una última pregunta, Polino, gracias por su gentileza y su generosidad. Hay elecciones en la Argentina, hay 6 candidatos a presidente, hay 3 con chances de llegar a la presidencia según algunas encuestas. ¿Entienden los candidatos a presidente, me refiero a Scioli, me refiero a Macri, me refiero a Massa, Margarita Stolbizer, esta problemática? ¿Entienden esto o van a guitarrear como guitarrearon los anteriores? Mire, Stolbizer lo entiende por las conversaciones que yo he tenido con ella, pero lamentablemente el tema de los consumidores no está en la agenda política de los principales candidatos. Nadie habla de estos temas y sería importante en el próximo debate que va a haber que los candidatos incorporen el tema de la inflación, el tema de los derechos de los consumidores, el tema de los servicios públicos. ¿Qué piensan hacer? ¿Por qué razón, existiendo en la Argentina solo 8 millones y medio de líneas de teléfonos fijos, esta es considerada un servicio público, esta actividad, y en cambio existiendo 61 millones de telefonía celular no es considerada un servicio público, ¿no? Que digan los candidatos a presidente si piensan impulsar a través de sus diputados y senadores algunos de los proyectos que están presentados desde hace años para establecer un marco regulatorio, por ejemplo, de la telefonía celular, que digan concretamente, ¿no? Y que hablen de estos temas de los precios. ¿Qué piensan hacer con la enorme concentración y extranjerización de la economía que se produjo en los últimos tiempos? ¿Qué apoyo le van a dar a la pequeña y mediana empresa? ¿Qué apoyo le van a dar a las cooperativas de consumo, de trabajo, de servicios públicos, a las agropecuarias, que han ocupado un rol tan importante en el pasado en la República Argentina, ¿no? Tendríamos que reclamarle a los candidatos que hablen de estos temas concretos en lugar de generalidades que no convencen a nadie. Polino, ha sido usted muy amable en atendernos, se lo agradezco mucho. Que tenga buen día, gracias. Que siga muy bien, hasta pronto.